Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Buenos días, ya estamos en la segunda hora de Primer Movimiento y estamos en la cabina de Radio UNAM. Luisa Iglesias, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Buenos días, jefa de información, Juana Inés de ESA. Nos volvemos todos a encontrar una hora después. Nos volvemos a encontrar una hora después, bueno, unos minutos después, porque aquí estábamos todos. Hay que decir que durante la primera hora de radio y de este programa estuvimos hablando sobre Gonzalo Curiel, sobre una conversación que se va a dar hoy a las 7 de la noche en la Fonoteca Nacional sobre este compositor mexicano. Estuvo aquí Pavel Granados, escuchamos La Vereda Tropical, hablamos de sus diferentes intérpretes, de las hermanas Águila, de Dora Luz, de Lupita Palomera. Y bueno, pues fue una hora interesante, aprendimos un montón de cosas, Luisa. Y no solo eso, dejamos pendiente una conversación con el doctor Alfredo Ávila, que sigue con nosotros en la línea. ¿Estás ahí, Alfredo? Hola, buenos días. Buenos días, otra vez te saludamos ahora desde radio y desde TV UNAM. ¿En qué nos quedamos en esta conversación, Alfredo? Pues nada, que quiero hablar de un año cualquiera de la historia de México, 1832, que fue un año en el que bueno, la vida política del país se puso muy intensa. Ese año Antonio López de Santana, financiado en buena medida por un grupo de comerciantes en Veracruz que querían libre comercio. Uh-huh. Por supuesto, ahí está el vínculo de los intereses económicos, pues se rebeló en contra del gobierno, un gobierno que en los años anteriores, desde 1830, había estado promoviendo la industrialización del país. Entonces allí estos comerciantes pues bueno, se oponían a que se cobraran altos impuestos a los productos que importaban para invertirlos en maquinaria y en fábricas en México, que por supuesto sustituirían a las importaciones de las que ellos estaban beneficiando. Al mismo tiempo, el gobierno, encabezado por Anastasio Bustamante y por Lucas Alamán, pues estaban tratando allí de imponer a un candidato, a Nicolás Bravo, representante también de los sectores, en esta ocasión de los sectores productores internos, de estos primeros industriales, de mineros y de otros grandes propietarios. Y por otro lado, un tercer actor que viene de las regiones, que viene de los estados, que fue el general Manuel de Miriterán. Manuel de Miriterán decía antes de entrar en TV UNAM, un militar que es muy poco conocido en México, casi desconocido, pese a que participó en la Guerra de Independencia, tuvo cargos importantes, fue héroe de Tampico, es decir, de los que defendieron al país cuando el intento de reconquista española en 1829, y que bueno, él fue el seleccionado, o él fue el designado como candidato de estos grupos liberales con arraigo en los estados, para ser el presidente de México. Sin embargo, en 1832 él murió y pues ya no pudo llegar. Las noticias de la muerte de Terán llegaron a la Ciudad de México pues una semana después de que sucediera, y él estaba en el pueblo de Padilla, en Tamaulipas. Y cuando llegó la noticia, pues empezó a haber mucha especulación en la Ciudad de México acerca de la muerte, porque Mier y Terán tenía en aquel momento 42 o 43 años y pues nadie se explicaba su muerte. Una posibilidad que en los periódicos apareció es que bueno, hubiera muerto por alguna herida de guerra. Él estaba combatiendo en Tampico contra un aliado de Santana, contra Esteban Moctezuma, y bueno, se empezó a especular, se especuló que lo habían envenenado, etcétera. Lo cierto es que Miriterán se suicidó. Manuel de Miriterán, aquella mañana del 3 de julio de 1832, se levantó temprano en la guarnición, se vistió de gala y fue al mismo lugar en donde fusilaron a Agustín de Iturbide en 1824. Sacó la espada, la apoyó contra el muro y se suicidó.
sería muy aventurado tratar de encontrar las razones del suicidio. Uh-huh. Tengo para mí que eso es prácticamente imposible, Claro. y más todavía con un caso tan lejano en el tiempo. Lo que sí es verdad es que consultando la correspondencia de Miri Terán en el Archivo General de la Nación, en el fondo documental del Hospital de Jesús, pues nos encontramos que la correspondencia de Miri Terán empezaba a alargarse. Si en un principio Miri Terán le escribía al secretario de Guerra o al secretario de Relaciones Exteriores e Interiores prácticamente todos los días, y a veces hasta 2 cartas al día, informando de las actividades en el noreste de México, pues poco a poco dejaba pasar 2 días, 3 días, hasta que finalmente dejaba pasar una semana. Tenía lo que él llamaba como fiebres terciarias. El tema es que estas fiebres cada vez se empeoraban. No es posible saber con toda claridad a qué enfermedad tenía, probablemente algún tipo de paludismo, algo que se haya contagiado pues en sus aventuras como insurgente o incluso en Tampico en los años anteriores. Y también pues varios fracasos de tipo personal. Él se había casado en 1822, para 1824 su primer hijo, que acababa de nacer, murió casi recién nacido. El segundo hijo le vivió 2 años y también murió. Es decir, ahí hay una historia un poco trágica, y la correspondencia que nos muestra o que podemos consultar todavía, pues da cuenta de un Miri Terán muy preocupado por el avance de ilegales estadounidenses, es decir, de colonos estadounidenses que pasaban sobre Texas y que traían esclavos, traían armas, y el ejército mexicano era incapaz de frenarlos, era incapaz de poner orden en aquella región. Entonces, bueno, hay muchos elementos, y esto aunado con la rebelión de Santa Anna, que finalmente triunfaría y conduciría al general veracruzano a su primera presidencia. Pues bueno, son un montón de elementos allí que condujeron al suicidio de Miri Terán. Es bien interesante. Miri Terán había sido secretario de Guerra cuando Agustín de Iturbide llegó a México después de su exilio, y como secretario de Guerra él fue consultado acerca de qué hacer con Iturbide. Él dijo, bueno, que se cumpla la ley, y la ley lo que decía es que fuera fusilado Iturbide en cuanto pusiera un pie en territorio mexicano. Entonces no deja de ser interesante que cuando se suicida lo haga en el mismo lugar en donde se fusiló a Iturbide, en el mismo muro, y solicitó que sus restos fueran enterrados allí mismo junto con los restos de Iturbide. Algo le quedó también en la conciencia por lo que había sucedido algunos años antes. Bueno, en términos generales es un poco la descripción, y nos da cuenta de ese México tan complicado, como la vida del propio Terán, que se debatía, que era incapaz de establecer un imperio de la ley, que era incapaz de establecer elecciones regulares, y que terminaba dependiendo de los intereses de grupos económicos y de aquellos que financiaran a militares ambiciosos como Antonio López de Santana, en este caso con la rebelión de 1832. Pues queda hecha la invitación para acercarse a este título, Camino de Padilla, México y Manuel de Miri Terán en 1832, de Alfredo Ávila. Lo publicó una vez más la Secretaría de Cultura del Gobierno de Tamaulipas, obviamente. Muchísimas gracias, Alfredo Ávila. Ya esperamos tenerte por aquí en las próximas semanas, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Muy bien, pues nos dará mucho gusto recibirte de vuelta. Avísanos para estar todos en el muelle con nuestros pañuelitos. Me parece perfecto. Sí, y nuestras Saludos pancartas y la banda de guerra y todo. Un abrazo, Alfredo Ávila, buen regreso. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Primer movimiento. Nota nacional. Para el Instituto Nacional Electoral, un voto es nulo cuando en la boleta no se marca ningún cuadro con algún emblema de un partido político o candidatura independiente, cuando haya marcas en toda la boleta sin que definan una elección por algún candidato en particular, cuando se marque 2 o más cuadros sin que haya coalición entre estos partidos y aquel emitido en forma diferente a las señaladas como voto válido.
La legislación electoral establece que los votos nulos no se contabilizan a favor de ningún candidato. Además, si el número de votos nulos es mayor a la diferencia de sufragios entre los candidatos ubicados en el primer y segundo lugares en un distrito electoral, existe la posibilidad de que se realice un nuevo cómputo de los votos recibidos. Los votos nulos también se suman a la votación total emitida para determinar si un partido alcanza los sufragios necesarios para conservar su registro. El domingo 1 de julio también habrá presencia de observadores electorales. De acuerdo con la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE, más de 12,000 ciudadanos fueron aprobados para ejercer ese derecho en la actual jornada. Para conversar sobre los votos nulos, los observadores electorales y todos aquellos temas que nos vayan brotando el día de hoy, nos acompañan el doctor Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Argentina, y Daniel Saavedra Lladó, él es colaborador del portal de crónica de las elecciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y colaborador del Centro de Estudios Alonso Lujambio. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, Daniel, Horacio? Buenos días, muy bien, gracias. Daniel, Horacio, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar de nueva cuenta con la comunidad de Primer Movimiento. A ver, causales de nulidad, ¿por dónde empezamos? Pues mira, en realidad estas son excepcionales, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque se supone que en principio desarrollas la votación durante la jornada electoral, ¿no? Ajá. Y ahí están los vecinos, esta cosa que hemos estado hablando permanentemente, reciben la votación, los cuentan y van a ir consignando los paquetes electorales, ¿no? A los 300 distritos, porque ahí se hacen los distintos cómputos el miércoles siguiente después de la jornada electoral. ¿Por qué se podría anular una elección? Bueno, pues hay distintas causas. Por ejemplo, algo que es interesante que pasa en esta elección producto de la última reforma electoral es que la fiscalización se hace prácticamente en línea. No hemos hablado mucho esta semana de ese tema, sí en otras ocasiones, pero esto es importante saberlo. Hay distintas reglas en materia de fiscalización. ¿Cuánto es el financiamiento público que tienen partidos y candidatos? El financiamiento público debe de prevalecer sobre el privado. Muy importante, no se deben de volar los topes. Volarse los topes de campaña es causal de nulidad de la elección. Hemos tenido los últimos años nulidad de la elección, por ejemplo, porque hay eventualmente alguna intromisión por algún motivo, alguna figura religiosa, algún servidor público desviando recursos a favor de determinada candidatura. Digamos, esas son las razones en general por las cuales se puede anular una elección, ¿no? Anular una elección. Anular una elección, sí. Y que se convoque a elecciones extraordinarias. Ya ha pasado, ¿no? Por ejemplo, el caso del estado de Colima hace un par de años, que se repuso la elección de gobernador. Y de elecciones federales, ¿se acuerdan aquella de 2015 que estuvo a punto de perder el registro el PT por un distrito en Aguascalientes y que se tuvo que hacer esa elección extraordinaria para ese diputado de mayoría en ese distrito de Aguascalientes, que fue lo que le terminó dando vida al PT? Y bueno, paradójicamente, tres años después donde nos encontramos, ¿no? 500 funcionarios fueron inhabilitados en el gobierno de Nuevo León. Yo creo que en ninguna transición priista, PAN, PRD, PRI han sido inhabilitados tantos funcionarios por hacer uso de recursos públicos para una elección. Sí, tiene que ver ahora, por ejemplo, con lo que se terminó del Bronco, ¿no? Bueno, el INE encontró una triangulación de recursos y, o sea, al mismo tiempo se depositaban recursos de empresas y como que de manera como de espejo, personas también en el banco depositaban. Entonces, o sea, la idea era como hacer que esas personas eran quienes depositaban porque bajo las reglas de fiscalización estaban, no pueden recibir más de X monto de dinero de parte de una empresa. No fue lo único, sino también encontraron que muchos integrantes de la administración pública de Nuevo León, en horario laboral, estaban recabando firmas para la candidatura. Exacto. Bueno, entonces, en teoría, ¿qué tendría que haber pasado? Que no pasó, pero ¿qué tendría que haber pasado? Y sin embargo, aquí estamos. Es que
el tribunal, digamos, lo dividió en dos, ¿no? Digamos, una cosa tenía que ver, porque esto que comentaba Daniel es la etapa previa, ¿no? La de la obtención de los apoyos. Sí. Eso va a ser distinto a las irregularidades que eventualmente se encuentren sobre sobre el financiamiento de la campaña, que sobre eso también va a recaer, digamos, un estudio y un dictamen. Mira, pues la verdad es que ya estamos a escasos suspiros, ¿no? de la elección, digamos. No veo un escenario en el cual pues el tribunal diga, bueno, pues resulta que encontramos que este señor, por determinadas circunstancias que ya están soportadas en este expediente, pues no es candidato. O sea, que no sería el único, habría que revisar, digamos, a todos los candidatos y todas las distintas controversias que hubo en estos meses, sino que en todo este año, alrededor de cómo se estaban haciendo uso de estos recursos, ¿no? Claro. Es importantísimo recordar eso, pero pensar que, a ver, si ya faltan tan poquitos días, ya no hay vuelta para atrás, eso no va a cambiar, ¿qué otra causa podría anular una elección? ¿O ya ninguna? No, o sea, ya es lo que es. No, más bien, ahora ya digamos, veo muy improbable que ocurra algo que determine que el domingo determinado candidato ya no lo va a hacer. Interesante, por ejemplo, darle seguimiento a lo que ocurrió en la Ciudad de México con la candidatura de Purificación Carpinteiro. Es que es justo lo que quería decir, pero no que no sabía si podía decirlo. Sí, lo puedes decir. Ayer Nueva Alianza sale a decir... ¿Va a ser proselitismo por Purificación pero Carpinteiro? No sabía cómo decir. Ayer Nueva Alianza dijo que ya no querían como candidata a Purificación, y yo pensé, ¿y eso no anularía una elección a 3 días? ¿O cómo? ¿O qué pasa? Es que no. Bueno, lo que sucedió es, después del último debate, anunciaron una reunión Alejandra Barrales y Purificación Carpinteiro. Y en esa reunión, después Purificación pidió votar por Barrales, y entonces el partido le dice, o sea, todos los partidos tienen sus estatutos que si un candidato o un militante llama a votar por alguien de otro partido, que no están coligados, se castiga con perder la candidatura o con perder la militancia incluso. Y entonces el partido pidió ayer al Instituto Electoral de la Ciudad de México sustituir la candidatura. Es que es muy interesante porque... A 3 días. Luisa, tú planteabas algo que es interesante. A ver, estamos en estos días como que no hay una definición clara, estamos medio patinando en hielo, porque evidentemente es como que no podemos hablar ni de resultados, ni de la tendencia, y lo fundamental aquí tiene que ver, lo que definen los actos de campaña es la promoción del voto, ¿no? Pedir el voto, que es típicamente lo que hacen los partidos, sus plataformas, equipos y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que no se puede hacer, ni promover el voto, no pedir el voto durante estos días de veda. Pero por otra parte, pues esto entra en una natural tensión, ¿no? Con la libertad de expresión. Pues estamos en esta mesa y vamos a seguir hablando de política, y pues entramos en un terreno medio complicado, sobre todo en unos días en donde hay que pensar que los vacíos de comunicación se llenan, ¿no? Entonces, esto aplica esencialmente en toda la cuestión que tiene que ver con spots y con espacios públicos en radio y en televisión. Obviamente los partidos, candidatos y demás tienen que ser muy cuidadosos en lo que hacen en redes sociales, pero bueno, la libertad ciudadana de hacer y sobre todo de decir, pues esa está medio complicada que la puedas, digamos, poner una raya sobre el agua, ¿no? A ver, pienso en que estamos en la casilla y entonces aparece una boleta que tiene sobre el nombre de Margarita Zavala, que va a estar en la boleta, arriba el Bronco. Ok, si una boleta solamente está marcado el recuadro de Zavala, el voto se cuenta como nulo. Pero si esa misma boleta alguien marca el cuadro de Zavala y manifiesta una intención clara de votar por alguno de los otros candidatos registrados, el voto cuenta para el candidato registrado. Y si solo escribo denuestos al INE o la suave patria sobre Margarita Zavala, no cuenta nada. Si la intención de voto no es clara, es nulo el voto. Y si es clara, pero es bipolar, ¿no? Porque puede ser Zavala más 2 candidatos distintos, ¿no? De coaliciones distintas, se nula.
Fíjense, es interesante. ¿Se acuerdan, volviendo al tema de Purificación Carpintero y qué hacer en esta disyuntiva? ¿Se acuerdan de 2009, la elección en Iztapalapa, Clara Brugada, Juanito, Silva Oliva? Ese fue un proceso muy interesante. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel en su momento dijo, a ver, para que llegue Clara Brugada, que no estaba registrada como candidata porque le ganó en un litigio ante el tribunal Silva Oliva la candidatura, decir, bueno, para que llegue Clara Brugada a la delegación, no voten por nuestra candidata, que era la del PRD, sino voten por Juanito, ¿no? Entonces, sale esto de forma... pues digamos, maravillosamente bien en términos de comunicación. Juanito gana la elección y después ya vino todo este rollo de que no, yo sí resulté electo por el pueblo y me quedo, y luego va a esta reunión con Ebrard y lo amedrentan y renuncia y tal, y luego ya queda Clara finalmente nombrada por la asamblea como candidata en Iztapalapa. Pero una situación más o menos parecida, esto es, para el elector en ese momento en la boleta estaban... Juanito por el PT y por el PRD Silvia Oliva. Y terminó ganando Juanito, cuando en realidad toda la parte política en el entorno estaba dirigida a que Clara Brugada fuera la candidata. Ahora pasa exactamente lo mismo. Es interesante porque Puri da el madruguete en este momento en el cual ya nadie puede hablar para pedir el voto. El partido también pues un poco la agarra con los dedos en la puerta, tienen que hacer esta sustitución. Que el partido sigue íntegro como siempre. Exacto, que incólume, ¿no? Qué tranquilidad. Que lo golpearon pero no lo doblaron y en fin sigue íntegro como siempre, pero el domingo se van a encontrar o nos vamos a encontrar los electores capitalinos con el nombre de Purificación en la boleta y pues el llamado previo a que se fueran por Barrales, pues. Pero a ver, es que justamente habían preguntado en redes sociales, entonces si yo voto por Purificación Carpintero, ¿estaría dándole mi voto a Alejandra Barrales? No, sería la candidata no. sustituta Es que bueno están saberlo para los que impulsando el partido. Exactamente. Para la mamá de Purificación Carpintero que iba a votar por ella, ya quedó resuelta esa duda, pero podría ser. No, bueno, pues cada Ahora sí quien que podría ser. iba a votar por las razones que sea, pero cada quien iba a votar por quien le parezca conveniente y sí, digamos, como electores también se van sumando cositas, ¿no? Claro. El otro día Dudas. Fabiola de Voto Informado estaba muy enojada y lanzó una exhorto en contra de Margarita diciendo es como si nos invitas a unos 15 años, tenemos el vestido puesto y luego nos sales con que siempre no. Entonces hay un montón ahí hay una serie de problemas con los cuales los electores vamos a tener que pedir cuentas, o sea, de los cuales vamos a tener que pedir cuentas. ¿Qué pasa con un candidato que decide no ir cuando las boletas están impresas? ¿Qué pasa con una candidata que en un arranque dice estas cosas? O sea, ¿qué idea se tiene de la fidelidad política, del compromiso con un electorado, del compromiso con un proyecto, ¿no? Bueno, y entonces ¿ahora qué hago? ¿No? Si pongamos en un escenario que pues puede ser posible, porque en otro universo, pero podría serlo, que a mí me convenciera el proyecto de Purificación Carpintero porque soy el que hace el concreto permeable. Y entonces digo, esta es la mía. Del Internet de las cosas. O porque ya lo mío siempre ha sido el Internet de las cosas. Sí. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Que bueno, es el mismo tema de las alianzas y de las coaliciones. O sea, yo puedo estar de acuerdo o semi de acuerdo con una opción política, pero ¿por qué tendría que estar con otra que siempre se ha planteado como opuesta? Pero bueno, eso será tema del 2 de julio y de muchos otros días. Ayer nos preguntaban en redes qué pasa fuera de la capital, porque tenemos muy claro cómo es, sobre todo cómo es la logística de para dónde van las boletas, cómo se entregan, cómo se abren las casillas, todas estas cosas, sobre todo en poblaciones urbanas, ¿no? La Ciudad de México y otras zonas urbanas del país. Pero ¿qué pasa en la sierra? ¿Qué pasa en las poblaciones más alejadas? ¿Qué tan claro lo tenemos? ¿Qué tantos observadores hay ahí? ¿Qué tan transparente y bien aceitado está ese proceso?
No se miren con esos ojos, muchachos. No, bueno, a ver, en realidad esto está pensado para que se replique prácticamente en todo el país, o sea, son procedimientos estándar. Obviamente es mucho más fácil, tanto por las estructuras de los partidos como por las vías de comunicación, por la infraestructura, ¿no? Que en los distritos que son urbanos, que son compactos, que estén bien comunicados, que en general todo fluya mejor en términos de que los resultados se den a conocer más rápido, de la integración de las mesas de casilla. Aunque fíjate que pasa una cosa curiosa, resulta que en las zonas de muy alto nivel socioeconómico, ¿no? Digamos, por ejemplo, Miguel Hidalgo, Las Lomas y demás, esa gente no quiere participar. Entonces cuesta un trabajo conseguir funcionarios de casilla, como si estuvieras en un lugar muy aislado, y tiene esa complejidad, digamos, en términos de capacitación. Pero bueno, esto está pensado para que evidentemente todos los ciudadanos, independientemente de dónde se encuentren, hace un par de días hablábamos de las casillas extraordinarias. Estas, por ejemplo, se instalan en lugares donde hay menos de 750 ciudadanos, ¿no? Que sería, digamos, como la unidad mínima para establecer una casilla en una sección, porque tienen, digamos, esta lógica de tratar de maximizar los derechos políticos. Y así, si en una comunidad muy aislada, remota, donde hay unos accidentes geográficos que impiden un tránsito fácil de comunicaciones y de personas, aún así se instalan esas casillas. Evidentemente, la lógica sería que estas casillas van a ser, por ejemplo, las últimas que reporten resultados electorales. Pero la idea es garantizar en todos los rincones del país que los procedimientos de capacitación, de integración de casillas, de representantes que vayan a la votación y la manera en que se desarrolle la votación durante la jornada electoral y el cómputo sea estandarizada. Y por ejemplo, pensando en los observadores, ¿sabemos cómo están, supongo que sí lo sabemos, pues, cómo están distribuidos en la República? Pues más o menos, porque en realidad tienes la posibilidad de observar todas las... una vez que consigues tu acreditación como observador electoral, puedes acreditar, digamos, todas las... una vez que te la dieron las etapas del proceso electoral. Por ejemplo, pueden haber asistido el que hubiera querido a estos simulacros que se hicieron, que si del CIGE, que si del PREP, que si el conteo rápido. Sí. Evidentemente estar en el desarrollo de la jornada electoral y pues después si quieren los cómputos, ¿no? O sea, pueden estar. Sí, no, como poder estar, están, o sea, pueden estar, pero sabemos si están, digamos, yo sigo en no sé por qué, en una cruzada personal por acabar con la suspicacia, pero evidentemente no lo estoy logrando. Y entonces por eso sigo de emperrada en, bueno, probablemente sabemos dónde están o sea, habrá observadores en todos lados, no sabemos. En realidad depende de qué quieran hacer, digamos. Hay organizaciones o ciudadanos que de manera muy puntual tienen interés en observar la elección en determinado lugar, pero pues también tienen cierta libertad para moverse a lo largo y ancho del país, ¿no? Sí. A ver, aquí hay varias preguntas. Yo tenía una por aquí, hay una de Pablo Extinto, una de Gilberto Conde que nos escribió desde hace 2 días y aquí tenemos una de Claudio Corona, las vamos a ir compartiendo. Muy bien. Claudia Corona dice, si ponen la palabra ¿es ninguno o ninguno? Bueno, puso ningún X como ningunes o sí, nadie. Como por género, ¿no? Que van a poner ninguno y ninguna, ninguní. Ningunx, ¿así? De manera que cruce la boleta. ¿Cómo se cuenta y cómo lo interpreta la ciencia política? Ciudadanos me cuesta mucho trabajo leer con las X, perdónenme. Ciudadanos y ciudadanas no acreditados y acreditadas como observadores y observadoras pueden quedarse a ver el conteo de votos. A ver, primero, si colocas en la boleta cualquier palabra que no manifieste la intención de voto clara por alguno de los candidatos que están en esa boleta o partidos, ese voto es nulo. O sea, como menciona en el tweet, si escribe eso, esa boleta cuenta nulo. Para manifestación clara de un voto por un candidato implica poner el nombre o el apodo, el moto, el alias del candidato, o implicaría encima del nombre del candidato poner el mejor del mundo o de la candidata. Sí, Por ejemplo, si pones esa frase, el mejor del mundo, y
y además marcas una de las casillas, ese voto sí cuenta para el candidato que estás tachando. Hemos dicho que tratemos de hacerlo fácil, ¿no? Sí. De verdad, con que le pongas una cruz, una palomita, ¿no? Digamos, sobre el emblema del partido, pues ya con eso queda clara tu manifestación, ¿no? Y tu apoyo, tu adhesión a Busquemos esa la candidatura. concordia, muchachos. Exacto, ¿no? Digamos, hagámoslo sencillo. Tú preguntabas, Luisa, ¿cuál es la interpretación o el significado? Bueno, eventualmente puede ser una manifestación de un voto de protesta, ¿no? Es decir, si no quiero votar por alguno de estos señoras y señores que están postulados en la boleta porque no me convencen, pues voy y lo manifiesto de esa manera, ¿no? ¿Los ciudadanos no acreditados pueden quedarse a ver el conteo de votos? No, tienen que estar acreditados. En cuanto, o sea, a las 6 de la tarde, en el horario de cada lugar, se cierra la casilla y ya no, ya nadie se puede quedar más que los funcionarios acreditados y los observadores acreditados. Hay que tener una pequeña precisión. Si a las 6 de la tarde todavía hay una fila de ciudadanos que están esperando votar, se les permite el acceso, sí, que estén esperando, ¿no? Y ya terminarán de votar pues 6:10, 6:15. Ya cuando el último de los que están en la fila, cuando llegó el plazo de cierre, haya terminado de votar, pues en ese momento ya nada más se quedan los que tienen que estar, ¿no? Funcionarios de casilla, representantes de partido. A ver, de los talleres anteriores, de los días anteriores que hemos estado haciendo este taller, quedó una pregunta de Gilberto Conde, a quien le mandamos un abrazo. Dice, no me quedó poco claro la manera de evitar fraudes, al menos parte de las 11,000 boletas que fueron robadas, sí se pueden usar en algunas de las modalidades expresadas aquí, y me manda una liga a ver si ahorita la podemos compartir. Ojalá sirva de algo y qué se puede hacer justamente con esto. Bueno. ¿Hay manera, no? El INE ya dio las medidas que tomará para este caso. Lo primero es, se mandaron reimprimir las boletas y volver a armar los paquetes electorales para regresarlos a estas casillas, y funcionarios locales de Lople, Tabasco, ya pidieron seguridad para acompañar todo el traslado de estos paquetes nuevos a los presidentes de las casillas de los que fueron robados materiales. Sí. Se van a firmar las boletas en la parte de atrás por parte de los presidentes de casilla, y aquella boleta que no tenga firma no va a ser válida. O sea, si reciben en la urna al momento de contar y hay boletas con marcado un voto, pero no tiene la firma del presidente de la casilla, esa boleta no se cuenta. Bueno, por lo mismo ahí queda la recomendación de no tomarle fotografía a tu boleta. Por ejemplo, ¿no? O sea, ahí entraría como el tema de no le tomes la foto para subirla a Twitter porque O alguien le toma la foto a la firma. Te vas a evidenciar. No. Es que hay muchas, está bueno, justamente. ¿Dónde podemos conocer más de las estrategias del INE? ¿En qué portal lo tendrán? ¿En su portal normal? En el Central INE, Electoral del INE, Ajá. ahí viene, fue de lo que suben esta semana. Y yo espero entre hoy y mañana ya tenerlo en la crónica de investigaciones jurídicas, ya reportado eso. Y esto que señalaba Daniel es importante. O sea, no solamente tiene que ver con las firmas de las boletas por parte de los integrantes de la casilla, sino además hay que recordar que las boletas vienen foliadas. Entonces, pues esa también es una manera de garantizar, bueno, si esta boleta están reportadas como robadas o como desaparecidas entre estos folios, pues como que aparecieron en alguna casilla, ¿no? Ya Pero sea, ¿cómo se cotejan esos folios? ¿En qué momento se cotejan los folios? El asunto es, todas las boletas vienen foliadas, entonces el instituto sabe perfectamente, digamos, en la secuencia de las boletas, dónde, en qué rincón del país están. Entonces, sí se reporta que en estos estados desaparecieron pues, tales boletas, pues estos folios pues no deberían de aparecer en ningún lado, en principio, ¿no? Entonces, si llegaran a aparecer, dices, no, pues si ya habíamos socializado, ¿no? Que estas boletas son inválidas porque se reportaron como robadas, pues entonces no deben de contar, ¿no? Discúlpame, necedad, lo siguiente va a ser ya el internet de las cosas y ya me van a perder, pero ¿en qué momento, o sea, quién revisa el folio de las boletas? ¿Se consigna en algún sitio?
Eso todos los distritos, Ajá. los 300 distritos ya saben exactamente cuáles son su paquete de, digamos, de folios. Tienen con toda precisión qué folios van para qué sección, qué casilla, qué paquete electoral. Eso ya todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Y por lo menos en los distritos, pues. El folio no queda en la boleta, dice Sandy Gómez, solo en ese sitio de donde se desprenden. Pero el distrito está encargado de revisar esos folios. Exactamente. Contra el paquete de boletas. Así es. No queda en la boleta el folio. Así es. No viene el talonario donde se desprenden. Ok, muy bien, muchachos. ¿Qué sabemos de los observadores electorales? ¿De dónde vienen? Existen unos que son independientes y otros que son de partidos, ¿no? Hay esencialmente dos grandes grupos de observadores. A ver, Uh-huh. el observador, en términos del lenguaje correcto, el observador es solamente el ciudadano mexicano, que puede ser un ciudadano independiente o a través de una organización. Pero también están los visitantes extranjeros. Exactamente. Los visitadores extranjeros están acreditados, tanto visitantes como observadores, ya están registrados ante el INE y tienen se va a tener incluso su gafete que los acredita como tal. Y, por ejemplo, entre los visitadores extranjeros que van a estar, se encuentran Laura Chinchilla, que fue presidenta de Costa Rica, o Kofi Annan, quien encabezó la Organización de las Naciones Unidas hace unos años. Pues ya veremos, les agradecemos mucho. Yo creo que la sesión de mañana va a ser para repartir estampitas de Calimán y todos entrar en un momento de serenidad y paciencia, pero por lo pronto muchísimas gracias a Daniel Saavedra, parte de este portal de crónica de las elecciones. Ya nos dijo que de aquí se va a ir a actualizarlo con todas las resoluciones del INE. Muchísimas gracias. Y al doctor Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, coordinador del observatorio, así que yo no sé de qué te ríes, del portal de crónica de las elecciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Échenle un ojo a este portal, a votociego.com, a Voto Informado. Ahí están muchas herramientas digitales para trabajar sobre este asunto. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, buen día. Gracias. Reflexionen su voto, que para eso está la verdad, ¿no? En eso estamos. En eso estamos. Vámonos a la nota internacional. Primer movimiento. Nota internacional. George Ivanov, presidente de Macedonia, se negó a firmar la ley de ratificación del acuerdo con Grecia para dar un nuevo nombre al país balcánico. Hace 2 semanas, los ministros exteriores de ambos países acordaron que el nuevo nombre sería el de la República de Macedonia del Norte. Días más tarde, el Parlamento de Macedonia lo aprobó con mayoría simple. Sin embargo, el pasado martes, Ivanov dijo que el acuerdo pone a la República de Macedonia bajo la subordinación de otro Estado, pone en peligro la identidad nacional, la nación, el lenguaje y la forma de vida macedonias. El mandatario también acusó que el acuerdo no fue ratificado de la forma prevista en la Constitución. Según las leyes de ese país, si una ley es rechazada por el presidente, esta debe votarse de nuevo en el Parlamento. Y si alcanza una mayoría absoluta de al menos 61 votos a favor, el Ejecutivo estaría supuestamente obligado a firmar el documento. Vamos a platicar sobre la situación en Macedonia, qué implica este cambio de nombre, a qué estado es aquel que dice Ivanov que se quedarían supeditados, en manos de quién está la decisión y cómo influiría de hacerlo a nivel geopolítico. Nos acompaña el maestro Dámaso Morales Ramírez, coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchísimas gracias, Dámaso, por estar de vuelta con nosotros. Muy buenos días, al contrario, muy contento de estar con ustedes. A ver, ¿qué pasa con esto de Macedonia y el cambio de nombre? Porque es una nota que lleva ya un tiempo dando vueltas por diferentes portales y sitios de noticias y no acaba de quedar claro. Sí, en realidad lleva dando vueltas este asunto 27 años, desde 1991, cuando finalmente se empieza a fracturar la antigua Yugoslavia, surge Macedonia, y surge precisamente con este nombre de Antigua República Yugoslava de Macedonia. Ese es el nombre oficial en el que está registrado ante la ONU. Y a partir de ese momento hubo un descontento en la clase política griega en virtud de que hay una zona norte en Grecia que precisamente se le denomina la región de Macedonia.
y esto tiene mucha carga histórica. Recordemos que Alejandro Magno es precisamente de esta zona norte griega, de esta población de Teia, muy cerca de Tesalónica, y obviamente el hecho de que ellos ocuparan el nombre de Macedonia no gustó para nada a los griegos, y esto ha sido un conflicto entre dos países vecinos acerca de quién tendría el derecho de tener el nombre de Macedonia, cuando Grecia argumenta que bueno, ya es parte de su historia y que forma parte de una región al norte de Macedonia. Y otro argumento que también ponían los griegos es que el hecho de que se utilizara el nombre de Macedonia por la antigua República Yugoslava, podría tener también ciertos efectos como de anexión, de expansión, de querer apoderarse de la zona norte de Grecia. Y por el otro lado, obviamente, la antigua República Yugoslava, ahora de Macedonia, pues finalmente también tiene sus propios argumentos acerca de cuestiones históricas de este apelativo, y es ahí donde nos encontramos ahora parados. ¿Qué está sucediendo ahora? Bueno, tanto en Grecia como en Macedonia hay grupos ultraconservadores que obviamente no quieren, los griegos, que se utilice el nombre Macedonia para un nuevo país. Y por el otro lado, en esta antigua república yugoslava, finalmente hay también sectores muy conservadores que no quieren que se tome este nombre por sencilla razón de que significaría un acuerdo con Grecia, y la supeditación a la que exactamente estaría haciendo mención Zoran Zaev, el presidente macedonio, es precisamente una supeditación del Estado macedonio a Grecia, y obviamente a una gran cultura griega, lenguaje, en fin. Esto es lo que él está argumentando, porque Zoran Zaev es un personaje ultraconservador, ultranacionalista, y que evidentemente no ve con buenos ojos este cambio de apelativo, porque finalmente se llegó a cierto acuerdo, que no todo el mundo está al 100%, pero sí de cierto acuerdo con Grecia. Entonces, evidentemente aquí hay muchos intereses también políticos, bien lo mencionaban ustedes, geopolíticos. El nuevo nombre pues también significaría un acuerdo hacia la Unión Europea, y el antiguo nombre pues significaría todavía, digamos, ciertos vínculos muy estrechos con la Federación Rusa. A ver, es que hay muchos lugares desde donde se puede, digamos, leer una nota como esta. Es interesante preguntarnos también, Dámaso, ¿en manos de quién está una decisión así o resolver un conflicto de estas características tan particulares? Porque para muchos otros países esta noticia pasa por, pues que le cambien el nombre y ya, que es algo que he leído en diferentes espacios. Tan fácil que es, que ya no sean anticuados, ¿no? Entre comillas. Pero dentro de una plasticidad, porque todavía esa zona... tiene una enorme plasticidad geopolítica y están por definir alianzas y dominios, ¿no? De alguna forma. Es que ese es el punto, no es solamente el nombre, digamos, el nombre más allá de las cuestiones históricas y amorosas y no amorosas respecto del propio nombre, es la situación geopolítica, porque el acuerdo al cual se llegó significa el acercamiento precisamente a Grecia. Macedonia desde el 2005 es candidato de adhesión a la Unión Europea, y desde el 2008 candidato a la OTAN. No ha logrado ninguno de los dos precisamente porque Grecia lo ha impedido. Ahora el hecho de haber llegado a este acuerdo estaría significando en primera instancia que se libera el camino a Macedonia y pudiera ya ser miembro de la Unión Europea y por supuesto de la OTAN. Entonces es el nombre junto con toda esta cuestión geopolítica, geoeconómica y geoestratégica en una zona pues de por sí siempre conflictiva y muy importante, que son los Balcanes. Ese es el punto, ¿no? Lo que también está detrás. Claro, en un momento además donde Rusia está tomando desde hace varios siglos, pues, pero tiene un resurgimiento importante en términos económicos, en términos energéticos, por supuesto, pero claro, se empieza a convertir en el gran opresor de esa zona, o bueno, en el gigante de la zona. Sí, no, claro, tiene también intereses históricos, geopolíticos, y lo menos que quiere Rusia es que precisamente Macedonia se convierta en un miembro de la OTAN, porque entonces tendrá una base de la OTAN ahí mismo en Macedonia, y esto por supuesto los rusos no lo quieren. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno,
Ya lo anotaban, pues puede pasar al Parlamento, Ujú. y sí requiere esta mayoría absoluta de 61 sobre los 120 votos, y esto en principio estaría obligando al propio presidente ya a firmar esta ley y aprobar el nombre al presidente Zoran Zaev. Sin embargo, no hay nada realmente que lo obligue a hacerlo. Puede no hacerlo. Estaría obligado constitucionalmente, pero él podría no hacerlo. Y no es la primera vez que se niega a firmar algunas leyes que son aprobadas en el Parlamento ya en segunda vuelta con este requerimiento de mayoría. Y esto entonces abriría todo un gran debate político, todo un gran debate y proceso constitucional, pero también estaríase pensando llevar este asunto a un referéndum precisamente en la antigua República Yugoslava de Macedonia para obtener este gran apoyo popular y de esta manera cerrar este capítulo y demostrar precisamente a todos estos grupos conservadores de la antigua República Yugoslava que la población quiere formar parte de la Unión Europea y que la población quiere formar parte de la OTAN. Entonces, están estos dos caminos, ¿no? La segunda vuelta en el Parlamento y también acompañado posteriormente de un gran referéndum precisamente para poder apuntalar este acto político. ¿Y el papel de Grecia, Dámaso? Bueno, Grecia también tendrá que hacer lo suyo, también tendrá que pasar al Parlamento, pero los griegos están esperando a que primero esté aprobado del otro lado, digámoslo así, para tener un camino, pues digamos, más fácil, ¿no? También, por supuesto, Alexis Tsipras no tiene todas consigo, también están estos grupos ultraconservadores y nacionalistas. Sin embargo, si del lado de Macedonia ya se aprueba el nuevo nombre y está la bendición de la Unión Europea, digamos que estaría un poco más fácil. Nos quedamos hasta ahora con estas reflexiones y te agradecemos muchísimo, Dámaso, por tomarte el tiempo de charlar con nosotros. Nos queda quizá un minutito para cerrar este tema y para pensar en los problemas de la región. ¿Qué tenemos que atender próximamente? Bueno, pues está el Consejo de Europa, donde se va a ver y se van a tomar decisiones muy serias sobre las cuestiones migratorias. Vamos a ver si lo que estamos viendo últimamente de los que están navegando en acuarios por todo el Mediterráneo, se tendría que resolver. Es parte de los asuntos que se tendrían que ver y la Unión Europea tendría que tomar una decisión muy seria al respecto. Claro que esa zona, Turquía, Grecia, Italia, están todos diciendo, a nosotros nadie nos ha preguntado ni nos han pedido cuotas y terminamos siendo los que recibimos a todos. Es parte de lo que se va a discutir precisamente. En eso van a estar. Pues claro, es una discusión que se tiene que tener y también es una consideración para la Unión Europea. Muchísimas gracias. Dámaso Morales Ramírez, coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Un abrazo, gracias por estar con nosotros. Igualmente a ustedes, buenos días. Muy buen día, Dámaso. Vamos a una pausa y regresamos a la tercera hora. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Regresamos, aquí son las 9:05 de la mañana en la tercera hora de Primer Movimiento, Luisa. Aquí seguimos, Miguel Ángel Quemain, Juana Inés de ESA. Estábamos justamente discutiendo fuera del aire de todo lo que nos depara como universitarios por las vacaciones. ¿Cuándo empiezan?
Si es que para la UNAM. Las Este de, viernes. las de todas las personas el viernes. Todas las personas. Y Chan Chan. ¿Y cuándo regresan? El 20 y tantos. El 23. Los vamos a extrañar. Sí, el 23 regresa. Extrañaremos a todos los que forman parte de esta estación y de los demás espacios universitarios. Vamos a ver qué se queda abierto, ¿no? Sí, si no subiste calificaciones, si no calificaste extraordinarios, si no atendiste las convocatorias, en punto de las 12 se cierra el sistema. ¿Hoy? No, de mañana. De mañana. ¿Qué? Ok, Sí. bueno, todavía hay un poco Y de tiempo. ya lograste que todo el mundo entrara en pánico. Sí. Ahorita todos empiezan a gritar. Porque claro, lo que uno empieza a pensar es, ¿seguro no lo subí? ¿La subí? ¿No la subí? Sí, no, sí. Sí, la subí, pero se trabó y lo dejé y me fui. Bueno, para todos los que forman parte de esta universidad y a lo mejor se van de vacaciones, pero tienen una responsabilidad importante en sus manos para este fin de semana, vamos a Poesía Necesaria. Vámonos. Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria. ¿Qué pasó, Miguel Ángel Quemain? Pues voy a leer la poesía de un poeta joven, macedonio, joven como de 40 y pico. Muy jovencísimo. ¿no? Macedonio. Ha venido a México. Él ha recibido el premio Miladinov, que es un premio muy interesante porque fueron los primeros recopiladores de la poesía búlgara, allá por 1900, el inicio del siglo XX, como resultado de una revuelta que le da, la revuelta de Ilinden, que le da mucho sentido a la identidad de Macedonia desde entonces, que es una revuelta contra el Imperio Otomano para tener esa independencia, y a lo largo del siglo XX hubo muchos momentos de tratar de tener una identidad lingüística que no la tenían. Y en 1945 ya se crea, como pasó en Finlandia a mediados ya en la última mitad del siglo XIX, una gramática finlandesa. Aquí pasa un poco lo mismo con la lengua macedonia, ¿no? Bueno, el macedonio es interesante. Y él ha venido a Morelia y ha venido a encuentros de poesías. Es un poeta conocido, tiene muchos libros en español. No sé, Piedra Reubicada, Encerrado en la ciudad. Es un hombre conocido. Las calles estaban asfaltadas antes de nuestro nacimiento y ya estaban formadas todas las constelaciones. Las hojas se pudrían arrugadas en el borde de la acera. La plata se ennegrecía en el cuello de los obreros. Los huesos crecían durante el sueño. Europa se unía antes de nuestro nacimiento y los cabellos de una muchacha serenamente se extendían en la superficie del mar. Después de nosotros. Un día alguien doblará nuestras frazadas y la enviará al pressing para extraerles hasta la última gota de sal. Abrirá nuestras cartas y las clasificará por fechas, y no solo por el número de veces que fueron leídas. Un día alguien reordenará los muebles en el cuarto como los peones de un ajedrez al comienzo de una partida. Abrirá la caja de zapatos donde guardamos los botones caídos de los pijamas, las pilas que todavía sirven y el hambre. Un día nos volverá ese dolor de espalda debido al peso de las llaves del hotel y al recelo del conserje, cuando nos entrega el control remoto. La compasión de los otros nos perseguirá como la luna persigue al niño entre las calles. Primer movimiento. La mesa del día. Y en este momento, y después de un momento crítico y entonces no metiste la factura, ándale. Pero es que Miguel Ángel es un apóstol Terrorista. del caos, sí, es terrorista radiofónico, entonces no le hagas caso y ven a otra ventanilla. Si usted quiere ver la cara de pánico de los locutores de Radio UNAM, póngale al canal ¿Quieren 120. saber sobre poesía macedonia? Pregúntele a Miguel Ángel. ¿Quieres saber de ¿Quieres pánico y saber horror en Las Vegas? sobre trámites y terrorismo fiscal? No le preguntes a Miguel Ángel. No, bueno, a ver, qué bueno que hay otros mundos posibles cuando la realidad de pronto nos da ataques de pánico. Tenemos al doctor Alberto Betancourt, él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, amigo y familia de este espacio. ¿Cómo estás, querido Alberto Betancourt? ¿Qué tal, querida Luisa? Como que asomó el latín por ahí, ¿no? Así. Coordinator. Sí. Eres mi coordinator. ¿Cómo Qué estás, querido gusto Alberto? verte, Juana Inés, Miguel Ángel, ¿cómo están, amigos del auditorio? Muy buenos días para todos.
en estos momentos históricos que nos está tocando vivir. Hijo, emocionantes, muy emocionantes sin duda. Muy emocionantes, sí, y que reclaman toda nuestra atención y todo nuestro civismo. Pues sí. ¿Y cómo le vamos a entrar? Y sobre todo porque el título que tenías para esta participación me pareció desde que arrancamos el programa muy interesante, los niños contra el monstruo. ¿No? Y decíamos, es que el monstruo ya se comió a los adultos, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Sí, quisiera hablar de los niños contra el monstruo y de alguna manera el subtítulo de mi intervención podría ser Raíces del totalitarismo teocrático de los Estados Unidos. Okay. La política de separación de familias promovida por Donald Trump lo que hace es que criminaliza a aquellos que cruzan la frontera, ingresan a los Estados Unidos en busca de asilo, y específicamente lo que se propone es separar a los padres de sus hijos, enviándolos a centros de detención diferentes. Durante la administración Trump se ha separado de sus padres a 2.300 niños. Y pues estos niños han sido internados en virtuales campos de concentración. Creo que todos hemos visto conmovidos e indignados las escenas de los niños enjaulados, de los niños en jaulas. Y recientemente se dio a conocer en las redes una grabación en la cual un agente, un custodio, no sé si pertenece al Servicio de Migración o pertenece a las empresas privadas que administran estas correccionales, le está diciendo a los niños: a ver, niños, yo estoy seguro que ustedes quieren ver lo más pronto que se pueda a sus papás, pero ¿saben qué? Les voy a dar un consejo. Si quieren volver a ver pronto a sus papás, si quieren ayudar a que pronto podamos encontrar a sus papás, es muy importante que ustedes no hablen con periodistas. El asunto es realmente indignante porque lo que ha ocurrido es que una serie de acciones cívicas y periodísticas de defensores de derechos humanos, de periodistas, de los propios custodios que se sienten avergonzados de lo que está pasando, ha hecho pública esta situación, ha provocado una indignación mundial, salvo para el gobierno mexicano que ha reaccionado con toda tibieza. Ha habido una reacción mundial contra esto. Leía yo el otro día, Miguel Ángel, y me parece completamente lógico que los mamíferos somos un grupo animal que tiene como característica fundamental el cuidado de las crías, a diferencia de los reptiles, por ejemplo, ¿no? Que nacen de huevo y que, pues no sé, creo que no es el caso de los cocodrilos, iba a poner el peor ejemplo, pero la mayoría de las especies de reptiles nacen sus crías y listo, que son independientes. Hay una parte biológica interesantísima con reptiles y hasta con ciertos mamíferos que por la misma independencia que tienen las crías desde el nacimiento, hay un apego emocional interesante, y sin embargo no es un apego como el que podrían tener otros seres vivos que las crías nacen completamente vulnerables, como las crías humanas que tardan 35 años. Más o menos, ¿no? En desarrollarse. Y en México 40. Hasta más, más o menos. Pero digamos, pues hay una condición biológica que tiene que ver con el afecto, con el apego, incluso con la estabilidad emocional que te proporciona el afecto que recibes desde que naces prácticamente. Y el llanto juega un papel fundamental ahí, porque nosotros tenemos algo instintivo que hace que si oyes llorar a un niño, como especie inmediatamente se active en nosotros algo instintivo importante, más toda la carga de valores social, cultural. Y pues yo creo que ha habido una actitud que a mí me gustaría destacar de niños valientes que han resistido el enorme estrés. Ahorita voy a contar un caso, y han mantenido una actitud que les permite defender sus derechos, que les permite hacer el esfuerzo de encontrar a sus padres y en algunos casos pues dar información crucial para poder presentar la denuncia. Quisiera comenzar, entonces quisiera yo hablar sobre estos casos y específicamente sobre qué es lo que está haciendo el mundo ante las escenas de los niños enjaulados. ¿Qué estamos haciendo todos? Yo hoy por lo pronto pues quiero dejar constancia de mi indignación. Según una nota de la radio pública de los Estados Unidos, el 12 de junio en McAllen, Texas, a unos metros de la frontera con México,
un agente de migración se colocó sus guantes de látex, acorraló a una mamá y a su hija contra su patrulla. Y la hija tenía 2 años, ambas las empuja contra la portezuela y la mamá tenía a su hija en los brazos. El agente le pidió: baja a la niña al suelo. En cuanto la niña se puso en tierra, empezó a llorar, rompió a llorar y a sollozar y empezó a conmoverse. En ese momento el fotógrafo John Moore, que tiene desde hace 10 años un trabajo que consiste en acompañar a la patrulla fronteriza para registrar visualmente las deportaciones, puso una rodilla en tierra y capturó el momento en el que la niña está llorando mientras el agente de migración está basculeando a su mamá. Solo dispuso de unos segundos, dice John Moore en la entrevista que le hace la radio pública, para tomar la foto que conmocionó al mundo. No es la única, pero fue una foto extraordinariamente importante. Por cierto, después resultó que afortunadamente esta niña no fue separada de sus papás. Fue una paradoja porque digamos que fue la foto o una de las fotos que detonó la conciencia mundial de lo que estaba ocurriendo, aunque afortunadamente parece que ella específicamente no fue separada. Pues John Moore dijo que viajaba con la patrulla fronteriza por el Valle del Río Grande para retratar pues el trabajo que hace cotidianamente, y en algún momento de la noche, de esa noche sin luna, un poco más oscura que de costumbre, encontraron un grupo de familias con sus hijos en brazos. Pude ver el miedo en sus ojos, dijo. John le alcanzó a preguntar a la mamá mientras las estaban subiendo a patrullas diferentes de dónde venían, y ella dijo: vengo de Honduras, llevamos un mes de viaje, entramos para buscar asilo. Una historia sin duda conmovedora. Una segunda historia, ahora me basé mucho en la National Public Radio de los Estados Unidos, es una grabación que se hizo pública, quizá algunos de ustedes la conozcan, de 7 minutos en la que se muestra el llanto de varios niños que están siendo separados de sus padres en el campo de concentración de Valle del Río Grande en Texas. La grabación permite asomarnos a lo que está ocurriendo en muchos centros de detención en los Estados Unidos. No se sabe quién hizo la grabación. La abogada Ginger Thompson la obtuvo de alguien. La abogada Jennifer Harbury la obtuvo de alguien, no se dice quién. Se presume que puede ser una persona que trabaja ahí, y lo que hizo fue prender su teléfono celular durante 7 minutos para que se escuchara el llanto de los niños que están siendo separados de sus padres. Esta grabación en particular, Alberto Betancourt, ha sido muy compartida, muy, digamos, difundida de una manera importante, tanto en redes como en otros espacios, y sin embargo también ha sido muy criticada por los más digamos el sector más conservador, que dice: no podemos garantizar que esta grabación sea particularmente de este espacio, sea de estos niños y tenga un vestigio. Es complicadísimo ese tema, y sin embargo la grabación creo que a todos nos dejó sin aliento, y dura varios minutos, como bien dices. Sí, la reportera Ginger Thompson, que recibió la grabación por parte de la abogada Jennifer Harbury, pone, digamos, su credibilidad profesional en el sentido de que ella le consta, ya habló con la fuente, sabe que es verídica, y dice que puede responder por el hecho de que... ¿Es aquella donde se escucha a una niña repitiendo el número telefónico de su tía? No, porque en esa sí llamaron alguien llamó a ese número telefónico, y sí contestó la tía y dijo: sí, efectivamente yo soy, pero no sé cómo encontrarla. Hay muchas grabaciones. Esa es otra grabación, según entiendo. Quería yo hablar de ella también. De hecho, esa nota la encontré, en un momentito más voy a hablar sobre ella, pero ahí está toda la historia de cómo Ginger Thompson se acerca, escucha el teléfono, lo marca, y ahí va a descubrir una serie de cosas muy interesantes, porque logra localizar a la tía y hablar con ella, visitarla, y vamos a hablar de esa historia en un momentito más. Yo quisiera decir solamente que esta grabación de 7 minutos, que es estrujante, es muy importante. Hacía yo la analogía, creo que es inevitable con las diferencias guardadas, pero creo que la semejanza es evidente,
pues con estas personas que hicieron el esfuerzo por dar a conocer lo que estaba ocurriendo en los campos de concentración, en Treblinka, en Auschwitz, digo, guardadas las proporciones, aquí no hemos llegado a ese extremo, pero sí tiene sus similitudes importantes, y creo que esta labor de denunciar lo que está ocurriendo pues ha sido crucial. Yo leí una nota en el periódico Excelsior que realmente me estrujó el corazón, se llama Ilegal es una mina de oro, y ahí habla de dos empresas, no sé si ustedes vieron la nota, una de ellas se llama Geo Group y la otra empresa se llama Corrections Corporation of America. Ambas empresas operan 120 de las 200 cárceles privadas que operan actualmente en los Estados Unidos y que generan anualmente $4,000 millones al año, de los cuales 319 millones de dólares corresponden al internamiento de ilegales. Ustedes recordarán que en la época de George Walker Bush, de Bush hijo, Donald Rumsfeld impulsó toda una serie de medidas para privatizar la guerra y se hizo algo correspondiente con la privatización también de las prisiones en Estados Unidos. De tal manera que ahora estas empresas, Geo Group y Corrections Corporation, manejan 2 cárceles en Texas donde se ha detenido a las 2/3 partes de los 303,000 migrantes arrestados el año pasado. Es un gran negocio, el gobierno les paga $145 diario por cada detenido que tienen. Entonces ustedes imagínense, los agentes de migración toman a los viajeros que cruzan, los entregan a la empresa privada y la empresa privada cobra estas cantidades. La empresa sigue ganando más porque lo que hace es que pone a trabajar a los presos. Los migrantes trabajan y ganan $1 al día. Y la mayoría de ellos lo gasta en pagar 80 centavos de dólar por 1 minuto para tratar de localizar a sus hijos. Es decir, imaginemos la escena, ¿no? Digamos, en el caso de la fotografía que acabamos de describir, detienen a una mamá con su hijo, separan a la mamá y al hijo, son enviados a prisiones diferentes, incluso en estados diferentes. Y los papás pueden tardar 6 semanas, 8 semanas en saber el destino de sus hijos. Entonces, claro, pues hablan con un familiar, con un abogado, pero solamente pueden hablar 1 minuto al día, que pues es lo que van a pagar por el día de trabajo, por la jornada que desarrollaron durante la cárcel. Entonces es muy tremendo darse cuenta que además de todo, pues este es un gran negocio que forma parte, digamos, de la explicación de lo que está ocurriendo. En homenaje a los niños que han resistido, ahorita vamos a hablar justamente sobre las cosas que ellos han hecho para resistir. Yo les quisiera proponer que escuchemos algo de música. Creo que podríamos escuchar, si les parece bien, algo de rock para niños muy inteligentes de todas las edades. Son las 9:30 de la mañana, prácticamente 9:30, 9:28 de la mañana de este jueves 28 de junio. Alberto, continuamos con esta visión sobre... Sí, qué agradable escuchar a Patita de Perro, ¿no? No sé si los conocen, pero es bien padre porque pues ellos empezaron bien chavitos tocando, tienen toda una bola de fans y ahora ya pues ya son jóvenes. Ya dejaron de ser niños, dejaron de ser incluso adolescentes y ahora ya son jóvenes. Y es bien padre porque en sus conciertos pues llega bandas así de muchas generaciones y es un puente generacional muy bonito que así que permite que los niños se vuelvan rockeros desde jóvenes y encuentran en el rock y en la música en general pues un camino así para expresar sus inquietudes reales, porque las letras del grupo pues normalmente aluden a temas muy concretos. La reportera Ginger Thompson memorizó el número susurrado por la niña. Aquí es donde dices cómo es importante lo que estábamos platicando fuera del aire, Juan Inés, la gente que hace su oficio. Resultó que el número fue susurrado por una niña salvadoreña en esta grabación secreta realizada en el Centro de Detención de Migrantes. La periodista lo marcó, localizó a la tía y al primo de quien descubrió se llamaba Alison Jimena Valencia Madrid. Aunque fue detenida junto con su mamá, Alison fue enviada a Phoenix y su mamá a 1,200 millas de distancia a Port Isabel, Texas. Alison fue enviada desde la casa de su tío llamaron a la niña y su primo le preguntó que qué quería hacer ella cuando saliera y dijo, comer
comer algo sabroso y darme un baño con agua caliente. El cónsul de El Salvador acudió a asistir a Jimena y dijo que estaba impresionado por la capacidad de la niña para mantener la compostura en medio de una intensa presión. Muchos niños que están sometidos a este estrés ni siquiera recuerdan su nombre o no lo quieren decir por una medida de protección. Pero dice que, por ejemplo, esta niña salvadoreña es increíble, que logró dar el nombre de la tía, memorizarlo, mantener la calma para poder decirlo, y gracias a eso pues fue que su familia pudo dar con ella. Cuando el tío recibió la llamada, saltó de su cama, se puso de rodillas para dar gracias de saber dónde estaba su sobrina, y evidentemente pues no hubiera podido localizarla si no hubiera sido por el valor, la serenidad de la niña. Y yo diría que muchos de estos niños, es una parte que a mí me gustaría enfatizar en mi relato, no solo el terror, lo espeluznante, usaste una palabra muy precisa para describir el caso, no solo lo espeluznante, sino también el heroísmo, digamos, de los niños y la capacidad que han tenido ellos para generar una respuesta que incluso ha infringido importantes derrotas a Donald Trump, que aunque está disimulando, no digo que el problema ya se terminó, al contrario. Por eso en mi intervención hoy quisiera apelar a la necesidad de que todos tomemos cartas en el asunto, pero de entrada ha sufrido algunas derrotas. Podríamos decir que los niños han derrotado al monstruo, así sea parcialmente, en varias ocasiones, como ha ocurrido cuando él ha tenido que suspender, así sea de dientes para afuera y de manera provisional y todavía insatisfactoria, la política de tolerancia cero y de separación de familias. Sí, y había dos puntos de los que hablábamos durante el corte, Alberto, que pasan por los congresistas estadounidenses, aquellos miembros del Congreso estadounidense opuestos a las políticas de Donald Trump, que además saben que tienen que entregar cuentas a un electorado y que además están en año electoral. Entonces que se fueron a parar a los lugares, que se manifestaron de muy diversas maneras, que fueron muy visibles en la radio, en la televisión, en los distintos medios, y creo que eso es importante, sobre todo pensando en la capacidad del Congreso. Lo hablábamos ayer, me parece, con Andrew Paxman, del diseño que tiene el Congreso para establecer contrapesos reales al poder ejecutivo, y en México eso no sucede, y si te vas a nivel estatal muchísimo menos. Entonces sí, esa parte, pensándolo a las puertas de un proceso electoral como el nuestro, pues también vale la pena pensarlo. O sea, cada quien sabrá si se da o no se da el carro completo, si decide que tiene que apoyar a un solo partido porque así lo dictan sus creencias, o si quiere jugar a este juego de contrapesos, ¿no? Que tanto lo convence, que tanto se puede, pero en estos momentos es cuando se demuestra que es importante el contrapeso ejecutivo o legislativo. Bueno, yo en el contexto mexicano pienso que el contrapeso debe estar más bien en términos de un contrapeso a los poderes que han permitido la impunidad en nuestro país. Es decir, hay evidentemente una fuerza política integrada por varios partidos, por un bloque de partidos, que ha permitido atrocidades como la de Ayotzinapa, que ha permitido Nochistlán, que ha permitido Tlatlaya. Yo ahorita siento que el contrapeso está en términos de la expresión ciudadana, de que queremos que eso termine, y creo que para que exista ese contrapeso, sin entrar en detalles, porque a mí sí me parece que hay que respetar ahorita el momento de reflexión ciudadana en el que nos encontramos, pero yo creo que para lograr ese contrapeso, en el caso de México, quizá necesitamos más bien que haya una voluntad en todos los poderes de cambio y define la impunidad. Y de petición de cuentas una vez que quede quien quede. Así ¿no? es. A ver, conozco a mi candidato y le exijo, yo diría, o conozco a mi representante y exijo que cumpla. Yo creo que la reacción, o sea que el mundo es mucho mejor cuando se manifiesta contra la injusticia. Y creo que las reacciones contra los niños enjaulados han sido de muy diversos sectores y muy alentadoras. A mí me llamó la atención mucho, por ejemplo, Luisa, la declaración de la Asociación de Pediatras de los Estados Unidos, hablando del enorme daño que se provoca cuando alguien separa a los niños de sus padres.
Y yo lo que no me explico es cómo es posible que la Cancillería mexicana no tenga ese como uno de sus temas prioritarios. Por ejemplo, el secretario de Relaciones Exteriores, nuestro canciller Luis Videgaray, digo nuestro porque representa a nuestro país, porque por supuesto le tengo muchísimas críticas, estuvo los días 5 y 6 de junio en Washington, D.C., estuvo en varias reuniones muy importantes, tuvo una entrevista con Mike Pompeo, jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, participó en el 70 aniversario de la Organización de Estados Americanos y después tuvo una reunión con Christian Nielsen. En los 3 casos tenía una oportunidad dorada para expresar su indignación respecto a lo que está pasando, ya no digamos con los derechos de los migrantes, sino con específicamente la separación de familias, pero ese no fue su tema prioritario. Su tema prioritario fue la expulsión de Venezuela de la OEA y el desconocimiento de las elecciones presidenciales realizadas en ese país. Debo decir, porque estuve revisando los documentos, las declaraciones y los discursos después de esas 3 reuniones, que en las 3 mencionó vagamente en una línea que el gobierno de México seguía insistiendo en los derechos de los migrantes. A eso se redujo su intervención. ¿Y de cuáles migrantes? Porque así que bien que los tratemos aquí tampoco, ¿eh? Es evidente que no era su prioridad y que no le interesaba posicionar ese tema. De hecho, al salir de su reunión con Christian Nielsen el día 6 de junio, declaró específicamente, lo cito, entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México existe un continuo y cercano diálogo en materia migratoria, tenemos una historia de cooperación e innovación constante. Entonces, digo, de ninguna manera se refleja la preocupación por alguno de los temas. Hay 2.300 niños que han sido separados de sus familias, de personas que acudieron a Estados Unidos en busca de asilo, y de acuerdo a Monique Truon, una migrante vietnamita que es reportera de National Public Radio, periodista y novelista, también esto es muy interesante, los periodistas que tienen esta formación literaria, lo cual los dota, aunque yo creo que muchos de los periodistas tienen sus escritores y toman modelos para aplicarlos después al periodismo. En este caso, Monique Truon hizo una nota que me llamó mucho la atención respecto al hecho de que Stephen Miller, el arquitecto de la política de tolerancia cero, acudió el domingo, que fue Día del Padre, a un restaurante que se llama Espita Mezcalería, donde se ofrece un menú que incluye tacos y mole verde para vegetarianos por $35. Un comensal se paró y le gritó: usted es un auténtico fascista. Afortunadamente el acto trascendió y se supo que también Christian Nielsen, con quien se lleva también el canciller Luis Videgaray, y quien considera que estamos perfectos en materia de cooperación, que es secretaria de Seguridad Interior e implantadora de la política de tolerancia cero, entró al restaurante MXDC Cocina Mexicana en Washington, D.C., y al advertir su presencia, lo que no hizo el canciller sí lo hicieron 15 comensales que estaban en el restaurante, que se acercaron a gritarle: si los niños no pueden comer tranquilos, usted tampoco podrá. Si los niños no pueden comer tranquilos, usted tampoco podrá. Y lo que nos cuenta Monique Truon es que la comida mexicana es la tercera en importancia después de la estadounidense y la italiana. Inspira el 15% de los platillos de los menús. Prácticamente todos los restaurantes de Washington, D.C. son atendidos por cocineros, meseros, garroteros y limpiadores mexicanos o centroamericanos. Fíjate el dato que me encontré. El 70% de la fuerza de trabajo en restaurantes metropolitanos de Estados Unidos se identifican como migrantes. El 70% de los trabajadores agrícolas, en su mayoría son mexicanos, y tienen salarios extraordinariamente bajos. Y un fenómeno, por supuesto, extraeconómico que influye para que estos salarios sean tan paupérrimos es el hecho de la amenaza de que son migrantes. Entonces no pueden protestar, no se pueden organizar. Exacto. Y a mí, bueno, me llamó mucho la atención este dato cultural, digamos, sobre la presencia mexicana en la alimentación de los estadounidenses. En todos lados, sí, por supuesto, pero en toda la cadena alimentaria están presentes los migrantes, y si no, separarían varias cosas en Estados Unidos. Es interesante Stephen Miller, que es un personaje del que se habla poco, es alguien muy joven, tiene 30 y tantos años,
Cuando estaba en la prepa, le escribió al que era entonces su mejor amigo, y le dijo, tú y yo ya no podemos ser amigos porque eres latino, y entonces no somos iguales. Entonces ha sido alguien que se ha ido radicalizando, y que ha ido radicalizando su discurso, y que ha ido adquiriendo una cercanía con Donald Trump desde la campaña muy importante, y que, bueno, lleva todas estas ideas, es a quien se responsabiliza de llevar hasta la oficina oval de la Casa Blanca estas ideas de hay migraciones de distintos tipos, y nosotros cuando llegamos, que es lo que dicen, ¿no? Este es un país de migrantes, sí, pero éramos blancos, que es lo que alegan Stephen Miller y varios más, ¿no? Veníamos de otro lugar y éramos blancos. Entonces, esa es la ideología, por si se le quiere llamar así, que está detrás de estas nociones políticas, ¿no? De esta idea de construyamos al migrante como un peligro y como alguien que nos viene a robar y a quitar cosas. Hay un audio de los mismos, este es un video, si no me equivoco, de Fox News, de cómo han abordado el tema, este tema en particular, y de cómo los conductores de los morning shows, es decir, de como el primer movimiento, pero de Fox News, dicen, bueno, o sea, con sus debidas y lejanías y demás. Afortunadamente, no nos parecemos en casi nada, pero bueno, están los conductores y uno dice, ay, es que no es así, pues es que no ni han ido, están bonitos las jaulas y está bien padre el lugar. ¿Pueden ver el mundial? Tienen para jugar juegos de mesa, pueden ver el fútbol, tienen canchitas, y además de eso, ese ni es el tema es el crecimiento económico de los Estados Unidos. El audio ha circulado por todos lados, ha sido espeluznante. Como ¿Eso fue fuera del aire o fue al aire? No, al aire, porque Fox News, así hacen el trabajo de propaganda. A mí lo que me sorprende mucho es un discurso que vende tanto Fox News como lo vende Hollywood, como lo vende Disney, como lo venden las novelas, algunas novelas juveniles, etcétera, de que los jóvenes en este afán de definir los niños y los jóvenes en este afán de definir su identidad, deben ser valientes y deben emprender el camino solos, y que estas cosas los van a llevar a ser mejores. Cuando, por ejemplo, la Asociación de Pediatría, no dije que toda la novela juvenil... No, pero es que la novela juvenil sí, está hecha para eso. Ver, que hay algo que se cree en la ficción, porque los niños y las niñas de diferentes países tienen derecho a ser niños y a ser niñas. No necesitan de ningún acto de valentía para probarle nada a nadie, ¿no? O sea, ¿hasta qué nivel la crueldad del adulto y la imaginación del adulto dice, es que qué chido, ¿no? Estos chavitos, es como, a ver, ¿por qué somos así los adultos? ¿Y por qué ninguno de los adultos estamos haciendo algo para proteger a estos niños? Bueno, ahora sí que hay muchos que sí, pero me estoy refiriendo como a estos que aparecen en Fox News o estos que aparecen en otros discursos que decimos, hijo, no está padre tener una canchita para ver el fútbol, ¿no? Que bueno, genera muchas controversias, no sé, Alberto. Sí, yo creo que en general la idea de separar a los padres de los hijos implica una enorme crueldad. A mí me han alegrado mucho los recientes fallos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, porque ahora estamos viendo un caso extremo y producto del racismo, pero digamos, también hay otras formas de separación que existen y que son, digamos, injustas también. Ahora, querida Juana Inés, yo pensaba ahorita que tú estabas haciéndonos esta descripción de Stephen Miller, pues, cómo es que tenemos tareas en diferentes niveles. Yo realmente creo que todos tenemos que hacer algo, lo que esté a nuestro alcance, lo que permita nuestra imaginación y nuestra pasión para protestar por eso que está ocurriendo con los niños enjaulados y que sigue presente, que sigue existiendo. Pero pienso también que en otro nivel tenemos, digamos, una gran tarea intelectual, o vamos a decir una tarea intelectual y política, que es explicarnos de dónde viene esa crueldad. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son las causas de esa explicación? Y yo quería recomendar, un poco en broma y un poco en serio, que hagamos entre todos una especie de círculo de lectura de un texto de José Luis Orozco, el gran investigador mexicano, chihuahuense, experto crítico en la relación entre México y Estados Unidos, que tiene un libro verdaderamente interesante que se llama Esperando a Trump. Esperando a Trump. Esperando a Trump termina en 1925 o algo así, pero habla de cómo en las 13 colonias habían surgido corporaciones, Estado, basadas en una teología de un supuesto pueblo elegido destinado a combatir el mal exterior. Cita José Luis Orozco a Juan Ortega y Medina en su libro La evangelización puritana en Norteamérica, en el cual se planteó que la fusión de mercantilismo y teología conduce
al gobierno de los santos, al totalitarismo teocrático de la aristocracia puritana y establece una ética social que deviene ética racial basada en una piedad, en una piedad que considera inferiores y demoníacas a las poblaciones extranjeras, con lo cual se justifica teológicamente el genocidio. Quisiera concluir, porque además me gustaría que pudiéramos escuchar una muy bonita pieza de música para finalizar, pero él cita, entre otras cosas, como el 8 de agosto de 1925, una gigantesca marcha del Ku Klux Klan llegó a Washington, D.C., volviendo superlativa, superando por superlativa la marcha de los fascistas sobre Roma que se había realizado 3 años antes. Ahí, dice José Luis Orozco, ahí se estaba incubando el sueño que condujo a Donald Trump. Es la herencia ideológica de aquellos que hicieron sus fortunas con la esclavitud, que repudian la abolición y que sueñan con la restauración de ese mundo de la supremacía blanca. Por eso él dice, esa marcha gigantesca de 1925 del Ku Klux Klan estaba esperando a Donald Trump. Así que por un lado es aterrador pensar, digamos, en esas largas raíces del mal, del monstruo, pero por otro lado creo que es muy alentador que así como hay periodistas, como hay niños valientes, hay periodistas que hacen su trabajo, hay pediatras que se manifiestan, pues así también hay investigadores universitarios que nos ayudan a explicar de manera profunda fenómenos como el monstruo llamado Donald Trump. Y creo que yo recuperaría varios comentarios que aparecen en redes. Efraín Refrancito dice, los niños son siempre un síntoma, ¿no? Son el canario de la mina en los conflictos sociales. Así lo pone el canario. No, ese yo lo agrego. Refrancito tiene una capacidad de síntesis. Pero sí, él habla de los niños en los conflictos sociales y siempre son los que más sufren y los más, es la manera más visible del sufrimiento, digamos, es una muestra de lo que está sucediendo al interior de una sociedad en conflicto. Pienso también en algo que menciona Henry Cabrolier, que es, bueno, ¿y qué pasa con los niños en Palestina? ¿Qué pasa con los niños en conflicto? Y pienso también en lo que nos decía José Nippen de fundar hace un par de días aquí, me parece que el martes, cuando hablábamos de conflictos migratorios, y ella decía, es que en México lo que pasa es que nadie lo ve, y ahí tendríamos que preguntarnos en nuestro trabajo como medios qué tanto está quedando a deber en ese sentido. Nadie lo ve y los niños centroamericanos, pues ahí están, ¿no? Y las familias enteras, ahí están, no se sabe si le tocan al DIF, no se sabe si le tocan al Instituto Nacional de Migración, ahí están ahí están los observadores, pero no se puede hacer mayor cosa porque no se sabe. Hace poquito escuché, no sé dónde, que el pueblo mexicano tiene que salvarse a sí mismo y que sin duda alguna es el actor que tiene que reconstruir la nación. Y yo creo que sí, necesitamos un gobierno que defienda a los niños mexicanos, que defienda a los migrantes, que defienda a México. Y pues yo creo que todos, sobre todo, además de un gobierno, necesitamos sobre todo una ciudadanía que se haga cargo de esa tarea. Y pues creo que entre todos podremos hacer algo. Quisiera despedirme mandándole un gran saludo y un abrazo a todos nuestros amigos que en Michoacán nos dijeron que nos hacen el favor de escucharnos y proponiéndoles que nos quedemos meditando con música de fondo de un niño llamado Doroteo, un niño muy especial. Muchas gracias a todos. Gracias, querido Alberto Betancourt. Nos escuchamos el domingo. Primer movimiento. En este momento son las 7 de la mañana con 53 minutos. Es jueves 28 de junio. Ya es jueves. Son las 9:52. ¿Qué dije? 7:52. Ay, no nos quedan 2 horas de programa. No. Verificado 2018. Nos quedamos 2 horas más, Miguel Ángel. No, ya nos vamos. Casi nos vamos. No sin antes agradecer a los que están haciendo comunidad con nosotros y que además nos mandaron muchísimos mensajes. Entre preguntas sobre el taller de cómo descifrar la boleta, hasta esta participación tan emotiva del doctor Alberto Betancourt, que sí, bueno, nos ha dejado a todos, como siempre, con el ojito tembloroso. Estuvo bastante fuerte. Sí, Fernando
Le dice a Alberto Betancourt que comenté lo de las estaciones centroamericanas de centroamericanos en México, donde también Fernando Valadez a los niños centroamericanos separados y torturados en las estaciones mexicanas. Presentó justamente la ONU un reporte ayer donde hay una serie de señalamientos que hemos tratado en Primer Movimiento, sobre todo el tema de los niños Abu Karam, todo el tema en Sudán, en Irán, todo el tema de las migraciones europeas, pakistaníes, todo este tema que ha sido, ayer lo reunió en una publicación que está al alcance de la ONU, que es el reporte de la infancia 2017-2018, donde están todas estas, son 21,000 niños separados, pero también esta parte que estamos en deuda. En México yo creo que también hay muchas lagunas en el derecho civil que separa a los niños de sus padres, pero lo que pone de manifiesto esta visión de Estados Unidos es pues toda esta visión imperial donde los migrantes son cosas, ¿no? Hay un texto interesante, el texto es de Michael Moore y nos lo comparte Darío F. López en Twitter y el texto tiene además uno de esos títulos bastante contundentes. Estoy intentando aquí abrirlo en el teléfono para compartirlo con los que están haciendo comunidad. Se llama Abusar de niños es un valor histórico estadounidense, justamente una denuncia que hace Michael Moore a través de distintos medios de lo que está ocurriendo en este país. Yo creo que es un texto que valdría la pena echarle un ojo, porque además las opiniones de Michael Moore, de una u otra manera, las predicciones y opiniones todas se cumplen de manera aterradora. No, bueno, y no es necesario tener mayor clarividencia para estar seguro de que... En este caso no, triste. De que ahí hay un problema, por supuesto, en nuestras estaciones migratorias, como lo apuntaba Darío Trujano en redes y como ya habíamos dicho, nos horroriza lo que sucede con los niños en la frontera estadounidense, en cómo se ha construido toda la parte, o sea, todo este discurso que lo que dice es lo hacemos para incentivar que ya no vengan, ¿no? Para que ya se desistan de venir. Pero claro, esto que dice Alberto Betancourt de lo importante que es que son los mexicanos, que son los migrantes para una serie de industrias y para una serie de partes de la economía estadounidense, pues parece que se les olvida, ¿no? Y bueno, pues evidentemente el gobierno mexicano no solo no hace nada adentro, tampoco hace nada para afuera. Ese es uno más de nuestros temas pendientes para el próximo sexenio. A ver, por aquí Pablo Extinto nos pide que compartamos la rola con la que cerró Mundos Posibles. En un momento más la subiremos a nuestras redes sociales, que estuvo buena la curaduría del día de hoy. Judith Meléndez, si no me equivoco, ya está en Spotify, en la cuenta de Radio UNAM y en la pestaña de Primer Movimiento, en la lista, ahí lo pueden encontrar. Judith Melendres nos dice: cuando todos cuidemos a todos los niños y niñas, cuando los niños y niñas puedan salir a la calle sin ser robados, atropellados o desaparecidos, en ese momento habremos avanzado como sociedad. Pues sí. El derecho a ser niño, que luego se nos olvida. Sí. Si hay algo que compartimos todos los que están tuiteando y todos los que estamos en esta mesa es que fuimos niños, ¿no? Sí. De una u otra manera. El reporte que había referido se llama Acción Humanitaria para la Infancia 2018 y está en publicaciones en español para descargarse en la página de la ONU. Es muy interesante. Compartamos la liga. Si podemos compartir todas estas ligas, podremos a lo mejor tener un mejor diálogo. Para los que hacen comunidad, abrazo para Fernán, para Ezequiel, para para Mela Cecihuatl, para Miguel Ángel Gemirán, para R. Guillermo, Carla Tuil, abrazote, Blanca Morales, Efren, Alejandro Geordorica, gracias a todos. También ya compartimos en nuestras redes la portada del libro que nos recomendó Alberto Betancourt, Esperando a Trump, los antecedentes históricos del nuevo viraje norteamericano, de José Luis Orozco, y nosotros ya casi nos vamos a ir. Hay que decir que la canción que dijo Alberto Betancourt, si no me equivoco, es Bandula, Niño Doroteo, para los que la quieran bajar. Creo que no está en Spotify. Entonces la buscamos, pero nosotros nos vamos con más música esta mañana, Miguel Ángel. Sí, vamos a escuchar de Macaco, Toc Toc, y con esta nos vamos. Gracias a todos los que hicieron posible este programa, equipo de Radio UNAM, equipo de TV UNAM. Gracias, jefa de información, Juana Inés de ESA. Muchísimas gracias a ustedes, nos escuchamos mañana. Gracias, Miguel Ángel Quemain. Gracias, esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Abre la puerta,
Rodamos entre las jaulas de lo correcto. Rodamos en alegría entre tanto entrecejo. Danzamos como los gatos sobre sus techos. Saltamos sin carrerilla entre tanto consejo. Somos la invisible manada. Somos una historia sonada. Somos un rincón de jardín bajo tu almohada. Somos fugitivo y coartada. Somos la epidemia volada. Somos la llamada armada corazonada. Toc, toc, abre la puerta. Toc, toc, saca tu loco a pasear. Abre la la. Toc, toc, abre la puerta. Toc, toc, saca tu loco a pasear. Abre la. Toc, toc, abre la. Abre la puerta. Abre la. Somos arenas movedizas pisando suelos de hormigón. Somos la vista, sin que te asomes al balcón. Somos la iglesia de la calle, esa de la santa pasión. Somos una brecha de fuego sobre una isla en Babilón. Somos el picor de tu corazón. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.